Ahí está. Vamos a ver Lucas, capítulo 24, y les parece si hacemos una oración. Les voy a pedir también a, pues, todos los que tengan su cámara apagada, dentro de la mayor medida posible, ¿verdad? Si es que pueden encenderla, pues se los agradecería mucho. A mí me gusta mucho ver las expresiones, me gusta verlos atentos, ¿verdad? O pues bueno, sé que algunos están todavía en el trabajo, yo entiendo, pero si estás en pijama, yo entiendo que ya es tardecito, que no te dé pena, hermano, hermana, así como estés, ¿verdad? Solo es para poder vernos, para poder estudiar juntos, para ver cómo anotan también, eso me anima mucho y verlos presente, pues es de gran bendición, ¿verdad? Así que mientras puedan, enciendan todas sus cámaras, por favor. Los que no puedan, pues yo lo entiendo. Ahí nos damos una manita de gato a algunos, ¿verdad? Para no vernos tan mal, ¿no? Pero tenemos al Señor en el corazón y el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a orar, ahora sí. A ver, paso lista, ¿dónde está la Biblia? A ver, ahí está. ¿Y la libreta, hermanos? Ahí está. Perfecto, vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de lectura de tu palabra, Señor, por este evangelio de Lucas que ha sido de tanta bendición hacia nuestras vidas. Padre, gracias porque podemos ser testigos por medio de la lectura de la vida de tu Hijo Jesucristo, de su obra a favor de cada uno de nosotros. Dios, hoy concluimos este evangelio y podemos decir y con seguridad en nuestro corazón que ha sido de bendición para nuestras vidas, que ha sido también de confrontación, Padre. Y en esta noche te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que podamos confiar en tu dirección, que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, y que podamos ser juntos edificados por medio de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta noche. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús agradecidos. Amén y amén, hermanos. Bien, preparé por ahí una, unas diapositivas. Por favor, díganme si se alcanza a ver. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, sí se ve, pastor. Ah, ok, se ve. perfecto. Sí se ve, David. Amén, gracias a Dios. Ok, pues bueno, de esta forma vamos a iniciar entonces el estudio de este día, Lucas capítulo 24. Ya acabamos este evangelio, como bien les decía, vamos a continuar con Primera de Pedro. Pero bueno, vamos a ver los eventos principales de este capítulo. Son 4 los que tenemos principalmente. Son las divisiones que también hace la Septuaginta, ¿verdad? Cuando empezó a ponerle títulos, cuando empezaron a ponerle versículos, enumerar los versos, ponerle signos de puntuación, etcétera, etcétera. Es muy probable que en tu Biblia, si tienes la Reina Valera 1960, encuentres esta misma división, ¿verdad? Vas a encontrar seguramente estos 4 títulos. La primera parte habla acerca de la resurrección, que es como el tema principal, diría yo, de todo el capítulo 24 de Lucas. Está hablando acerca de la resurrección y toda la esencia del capítulo es acerca también de este evento tan importante que es la resurrección. Lo vas a encontrar específicamente el versículo 1 al versículo 12. Vas a encontrar el segundo tema también, el camino a Emaús. 2 hombres, ¿verdad? Que van dialogando, que muchas veces hemos hablado también acerca de ellos. Aquí lo encontramos en donde Jesús se les aparece en el camino, tiene un diálogo e incluso come, ¿verdad? Con ellos, del versículo 13 al 35. Después vemos la manifestación de Cristo resucitado a los discípulos del versículo 36 al versículo 49. Cristo se le aparece a los discípulos. Y por último,
La cuarta división o el evento importante de este capítulo es la ascensión de Cristo, ¿verdad? Está un poquito larga, hermanos, la presentación, son 15 diapositivas aproximadamente. Yo le ruego a Dios que nos dé tiempo de poder verlas todas y poder concluir con este evangelio. Pero si algo les puedo decir es que me encanta la manera en la que Lucas expresa los acontecimientos, ¿verdad? A diferencia de los otros evangelistas, como bien han visto, Lucas es el médico. Es un hombre que era muy investigador, era un hombre con mucha capacidad intelectual y la manera en la que él detalla todos los acontecimientos es una manera muy especial, se podría decir, y diferente a los otros evangelistas, los términos que utiliza, los puntos también interesantes. Y bueno, hablando acerca de la resurrección de Cristo, no se puede decir nada más al respecto, sino que saber que Lucas nos lo presenta a todos nosotros de una forma espectacular. Así que vamos a ver el primer acontecimiento acerca de la resurrección. Acompáñenme por favor ahí con sus miradas al capítulo 24 y vamos a leer los primeros versículos, no los vamos a leer todos, pero solo para poder entrar en contexto. Lucas capítulo 24, del 1 en adelante, dice lo siguiente. El primer día de la semana, en donde el Nuevo Testamento y algunos estudiosos, ¿verdad? Teólogos dicen que el primer día de la semana era precisamente el domingo por la mañana. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, nos dice el evangelista, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Dice, y algunas de otras mujeres también con ellas. Dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, ¿qué dice ahí? Perplejas, dice la palabra de Dios. Estando perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, por favor, les dicen los ángeles a estas mujeres. Acuérdense de todo lo que Cristo les habló y les enseñó cuando aún estaban en Galilea. Ustedes saben que en Galilea fue donde inició el ministerio terrenal de Jesucristo, hermanos. La localidad de Galilea era una ubicación geográfica específica y central porque estratégicamente hablando es lo que más se acercaba a los otros continentes y era el punto perfecto para la extensión y la propagación del evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Galilea era un punto estratégico para el inicio de la propagación del evangelio. Y se acuérdese entonces de todas sus enseñanzas cuando él inició su ministerio ahí en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, ¿y qué dice ahí? Y que resucite al tercer día. Hermanos, esta parte de la resurrección de Cristo era algo que Cristo ya les había estado enseñando a sus discípulos, a todos sus seguidores, desde el día 1 de su ministerio terrenal, hermanos. Usted va a ver en el Evangelio de Lucas que en los primeros capítulos inmediatamente Cristo empezó a hablar acerca de su muerte, de su sepultura y también de su resurrección. Por eso es que los ángeles le animan a estas mujeres a que se acuerden de estas pláticas que Cristo les decía. Y dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras, les cayó el 20 y dice el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, ¿se dan cuenta? De todas estas cosas a los 11. ¿Por qué 11? Porque había uno que andaba distraído y perdido, ¿verdad? Por allá. Creo que era Tomás el que no estaba presente, que después se le aparece a Tomás, solo habían 11. Llegaron con los 11 y a todos los demás, ¿verdad?
Y pues bueno, dice el versículo 11, más a ellos, los 11 que escucharon, dice que les parecía locura las palabras de ellas y no las creerían. Seguramente, pues siendo hombres, ellos pensaban que era a lo mejor un invento que surgía dentro de la emoción de las mismas mujeres. A lo mejor era algo que estaba surgiendo en las mentes de ellas, ¿verdad? Y ellos pensaban que de alguna forma ya estaban divagando o ya están hablando cosas que no eran reales. Tanto dice la palabra de Dios que no lo creían, ¿verdad? Pero levantándose Pedro, ay, Pedro, ¿verdad? Ese discípulo que siempre fue el que primeramente reaccionaba, este discípulo que era lleno de sangre, que le corrían por todas las venas, que se aventajaba, que era el primero que comentaba. Dice la palabra de Dios que corrió inmediatamente al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué? Maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, hablando acerca de esta parte de la resurrección, vemos primeramente el afecto de estas mujeres. Estas mujeres nos relata Lucas que tenían la intención de embalsamar el cadáver de Cristo. Ellas tenían la intención de ungirle la cabeza, así como lo hacían con las personas importantes dentro de la cultura hebrea. Lo hacían con los sacerdotes, con los reyes, con los profetas, le ungían la cabeza y el rostro y quizá también querían pues frotarle, ¿verdad? Las heridas de las manos, de los pies. Lucas, siendo médico, sabía de este tratamiento, sabía de este tipo de, ¿cómo se podría decir? De enterrar el cadáver, pero con una forma honorable, ¿verdad? Y linda, con estas especies y esparcirlas por todo el cuerpo del Señor. Pero hermanos, podemos ver la fidelidad tan grande de estas mujeres. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 20, versículo 1, dice que estas mujeres salieron aún cuando el primer día de la semana estaba oscuro. Es decir, pudieron haber salido muy de madrugada. Ellos se habían tardado toda la noche del día anterior o toda la tarde después de la crucifixión de Cristo en preparar todo lo que se había hecho. Hermanos, después de la muerte del Señor, estas mujeres sentían la urgencia de querer seguir sirviéndole a ese Cristo, aunque aún ellas sabían que habían muerto. Dice Juan que salieron muy de madrugada, prepararon, ¿verdad?, sus morrales, prepararon los aceites y se encaminaron hacia el lugar. Marcos capítulo 16, versículo 2, dice que ellas llegaron ya cuando estaba amaneciendo, ¿verdad? Ya cuando estaba saliendo el sol. Ellas salieron de madrugada, pero llegaron cuando ya estaba amaneciendo. En ese tiempo, bien saben, hermanos, que todo el traslado para las personas que no tenían dinero, recursos, principalmente o mayormente era pues a patín, como decimos en México, ¿verdad? A pie, era caminar grandes distancias y recorridos y ellas salieron, ¿verdad?, del lugar de donde estaban, a lo mejor están un poco retirados del sepulcro de Cristo. Llegaron cuando ya había salido el sol, nos dice Marcos, pero podemos ver una vez más, recalco, su clara fidelidad de las mujeres. En segundo lugar, no solamente podemos ver el efecto o el afecto, perdón, y la fidelidad de las mujeres, sino que podemos ver también la sorpresa que ellas se llevaron. Dice Lucas que cuando ellas llegaron se sintieron o quedaron totalmente perplejas. Esta palabra en el original griego quiere decir que estaban de dos formas principalmente. La primera, dudosas, ¿verdad? Que llegaron, no encontraron nada e inmediatamente vino la duda en su cabeza. Bueno, si no está aquí, entonces, ¿qué fue lo que le aconteció al Señor Jesucristo? Les entró una incertidumbre en su corazón. La segunda vertiente o connotación que tiene es que se sentían con un apuro mental principalmente, de querer saber de una forma inmediata dónde yacía el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es lo que engloba esta palabra perplejas que encontramos en el versículo 4.
una duda en su corazón y un apuro de querer saber realmente dónde estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Quiero que vean la siguiente lámina que dice, la piedra removida, hermanos, y pongan mucha atención, no era para que el Señor saliera de la tumba. No sé si me van siguiendo. La piedra removida no era para que el Señor saliera. Y para poder explicar este punto, quiero que me sigan con mucho cuidado a estas siguientes 3 comentarios. Dice lo siguiente, las criaturas espirituales pueden adoptar, ¿qué dice ahí? Forma de hombres. ¿Sí van conmigo? Las criaturas espirituales pueden adoptar forma de hombres. Tanto es así que encontramos un relato, hay varios, ¿verdad?, de cristofanías, en donde Cristo tomaba una especie de forma de hombre, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y hacía algunas apariciones. Vemos también algunas menciones del ángel de Jehová que se presentaba también como una forma de hombre. Algunos ángeles que también tomaban formas de hombre, como cuando estaba Lot, ¿verdad? O llegaron a la casa y los hospedaron, ¿verdad? Allí en su casa, cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra. Pero vemos específicamente en Génesis capítulo 18, del 1 al 8, 19 del 1 al 3, que en el pasado, en el Antiguo Testamento, hubo ángeles que lo hicieron y que incluso comieron con Abraham y bebieron con él, porque ellos dicen la palabra de Dios que venían del desierto, ¿verdad? En donde era la hora más calurosa, y Abraham los vio de lejos y los invitó a su tienda y dice que les dio pan y bebida, y estos hombres así lo hicieron, pero en realidad algunos dicen que era Jehová, ¿verdad? De una forma, una cristofanía, o dicen también que el ángel de Jehová, eran algunos ángeles en forma de hombres, pero vemos que las criaturas espirituales pueden adoptar formas de hombres. En segundo lugar, después de resucitar, Jesús también tomó, síganme con mucho cuidado, la forma de hombre por un tiempo, tal como se menciona también en el Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? Dice, y puesto que era una criatura espiritual, podía aparecer y podía también desaparecer. Vean lo que dice Juan, síganme con mucho cuidado. Vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 20, si están ahí en sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 20. ¿Están ahí? Sí, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 20. Yo en un momento más, hermanos, terminando el estudio, les voy a hacer llegar esta diapositiva para que puedan estudiarla de una forma más detenida allá en sus casas, ¿verdad? Y la tengan presente. Pero ahora síganme a esta parte de Juan 20, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, hablando también de la resurrección de Cristo, dice, estando las puertas, ¿qué? Estando las puertas, ¿qué dice? A ver, alguien que desactive su micrófono. Cerradas. 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 Exactamente. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Porque le tenían miedo de los judíos, le tenían miedo a los judíos, dijeron, no, pues ya mataron a Cristo, ellos saben que Cristo es nuestro rabí, es decir, nuestro maestro, que nosotros somos seguidores de Cristo y no del César, no le rendimos tributo al César ni al emperador romano, nuestro mayor referente es Cristo. Ellos tenían miedo de que los romanos llegaran, ¿verdad?, a querer aprenderles, tenían miedo también de los judíos en ese momento, porque los judíos en ese tiempo, o justo en ese día, estaban en un alboroto extraordinario. Dice, vino Jesús, ¿y qué hizo? Se puso en medio de ellos. ¿Cómo? Si las puertas estaban cerradas, hermanos. ¿Y qué les dice Cristo? Les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, ¿cómo sabemos que tomó forma de hombre Cristo? Dice que les mostró entonces
las manos y les mostró también el costado. Les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. ¿Viendo quién? Viendo al Señor. Vámonos ahora a nuestro versículo central de esta noche, nuestro pasaje central, Lucas 24, versículo 15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 15. ¿Están ahí? Ay, perdón. Lucas 24, 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, está hablando acerca de los que iban a Emaús, ¿qué sucedió? Dice, Jesús mismo se acercó y, oh sorpresa, ¿qué estaba haciendo? Estaba caminando también con ellos. Vámonos al versículo 30 y 31. Dice la palabra de Dios, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué hizo, hermanos? Él desapareció, se dan cuenta, de su vista. Puesto que Cristo era así una criatura espiritual, tenía la capacidad, el poder con su cuerpo ya resucitado y glorificado, de aparecer y desaparecer según así fuera su voluntad. Algunos relatos dicen que incluso podía traspasar las paredes con su cuerpo espiritual, hermanos. Tomás, aquí como dice el tercer punto, se dio cuenta de que Jesús había resucitado porque Cristo se le presentó con un cuerpo que tenía marcas de sus heridas. Hermanos, yo les pregunto, entonces la piedra removida, ¿para quién era? Si Cristo resucitado no necesitaba que esa piedra fuera removida. Dice lo siguiente, la siguiente diapositiva, la piedra removida era para que las mujeres, esas mujeres fieles, piadosas, esas mujeres llenas de devoción y de aún con deseos de servirle al Señor, llegaran y vieran, pudieran entrar y que las mujeres, hermanos, sean los primeros testigos de toda la historia humana y bíblica en ver que Cristo realmente había resucitado conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿qué podemos concluir en estas primeras líneas de nuestro estudio de esta noche? Hermanos, qué lindo saber que el esfuerzo que ellas hicieron un día antes, que el amor con el cual ellas se despertaron de madrugada para servirle al Señor, todo eso se recompensó al momento de llegar a la tumba. ¿Tú te imaginas, hermano y hermana, ser la primera persona en enterarte que realmente Cristo había resucitado? ¿Te das cuenta cómo todo esfuerzo por la obra de Cristo va a tener sus recompensas? Podemos ver claramente cómo estas mujeres fueron recompensadas siendo los primeros testigos de este acontecimiento tan hermoso, hermanos. Todo esfuerzo que nosotros hagamos para el Señor y su obra no es porque nosotros primeramente busquemos las bendiciones. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, pero todo, como dice la palabra de Dios, nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Va a ser recompensado aquí en la tierra, y si no es aquí en la tierra, también será recompensado en los cielos. Pero este privilegio que tuvieron las mujeres de ser los primeros en enterarse y realmente rectificar las profecías, fue un privilegio que, por ejemplo, no tuvieron los mismos discípulos. Ninguno de los 11 o 12, ni Tomás, ni Pedro, ni ninguno, hermanos. Ellos no tuvieron la devoción de querer ir a la tumba. Ellos no tenían la intención. Es más, cuando ellos veían que estaban crucificando a Cristo, muchos de ellos huyeron, hermanos, se fueron porque tenían temor. Y por lo tanto, su temor y la falta de devoción los privó, ¿te das cuenta?, de ser estos primeros testigos, de ver la palabra de Dios cumplida. ¿Sí me va siguiendo, hermano y hermana? Vean lo que dice la siguiente diapositiva.
Vemos en tercer lugar, dentro de este acontecimiento de la resurrección, el claro informe que dos ángeles le dieron acerca de la resurrección de Cristo. En el versículo 5 vemos la pregunta que ellos le hacen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Aquí, hermanos, se nos da testimonio, un testimonio que nos llena de consuelo, un testimonio que nos lleva de esperanza, nos llena de esperanza, de saber de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pongan mucha atención, está vivo y está glorioso, amén. Está sentado a la diestra de Dios, y que ahora nosotros podemos decir, como Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Podemos decir, como dice Juan capítulo 14, 19, porque Él vive, nosotros entonces también viviremos. Hermanos, y cuando uno lee esta parte, por ahí se me está. Cuando uno lee esta parte, hermanos, tu corazón se tiene que llenar de gozo. Tu corazón tiene que temblar de alegría de saber que tu Redentor vive y está sentado a la diestra de nuestro Dios. Amén. Imagínense, yo creo que se les puso a las mujeres la piel chinita de escuchar de los ángeles directamente estas palabras. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Se imaginan estas palabras, hermanos? Vean lo que dice Primera de Corintios, síganme rápido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 22. Es bastante, pero lo tenemos que leer, es muy importante. Primera de Corintios 15, del 12 al 22. Se los voy leyendo en lo que algunos van llegando. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen de algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, era una filosofía que se estaba dando tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo. Hay algunas sectas, algunos grupos filosóficos que no creían en la resurrección de los muertos. Pablo dice: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo, que dice, resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y entonces vana también sería nuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El versículo dice 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos entonces, todos estaríamos entonces todavía en nuestros delitos y en pecados, y también en una condenación eterna. Vean lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y después empieza a hablar acerca de Adán, cómo entró el pecado por Adán, pero por Cristo se limpia esta paga por el pecado, que es la muerte, la condenación. Hermanos, Pablo dice que nuestra fe entonces no es vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese resucitado, hubiera sido un profeta más, como dice aquí en su filmina. Hubiera sido solamente Cristo un hombre muy influyente en la tierra, tanto que cambió la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Cristo, si no hubiese resucitado, hubiese sido entonces solo un filósofo muy pesado o reconocido, pero hermanos, Cristo fue el único que pudo vencer a la muerte. Gloria a Dios por esto. Por eso es que Juan en su evangelio también, versículo 14:6, dice un versículo que muchos conocemos. Dice que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y en Cristo está también la vida. ¿Por qué? Porque Él vivió después de haber sido matado, hermanos.
Y cuando nosotros leemos estos relatos, nuestra fe tiene que ser ejercitada, nuestra fe tiene que ser fortalecida, y tu esperanza y tu gozo tiene que llenar tu corazón, estés viviendo lo que estés viviendo, hermano, hermana, crisis, enfermedad, padecimiento. ¿Por qué? Porque lo peor que nos pueda pasar en esta vida es morirnos. ¿Están de acuerdo? Enfrentar la muerte, pero como Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, y si hoy llega el peor día de todo ser humano que pueda enfrentar, que es la muerte, yo estoy seguro que la muerte para mí sería ganancia, porque como dice Juan 14:19, porque Él vive, entonces yo también viviré. Y estoy seguro que si hoy yo muero, yo me voy a encontrar con mi Redentor ahí en los cielos, y seguramente voy a poder ver las marcas que fueron las marcas que Cristo tuvo por causa de mi salvación. Qué hermoso es esto, ¿no, hermanos? Imagínense poder ver a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, y poder ser testigos de sus marcas que fueron dignas de nuestra salvación. Y es por eso que todos nosotros podemos vivir en paz. Dice la siguiente Filmina, estaban estas mujeres buscando al muerto, ¿te das cuenta? Estaban buscando al muerto entre los muertos. Las mujeres estaban buscando en la morada física de los muertos, en el sepulcro, en la tumba en donde lo habían metido. Evidentemente las mujeres no buscaban a alguien que estaba vivo. ¿Por qué? Porque estaban entristecidos todos y porque ya llevaban estas cosas aromáticas que servían para embalsamar a los cuerpos de los hebreos. Ellos buscaban a alguien muerto. Y es por eso que los ángeles aseguran una vez más en el versículo 16 de nuestro capítulo 24, en el versículo 6, les vuelve a decir los ángeles a las mujeres, no está aquí, ¿te das cuenta? Mujeres, ustedes vienen buscando al muerto, pero les voy a dar la noticia de noticias. Este hombre no está aquí, sino que, ¿qué? Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Y les hace este gran ánimo. Acuérdense de lo que les habló aún estando en Galilea. Y podemos notar algo hermoso, hermanos. Aquí vemos, como dice el tercer punto, que estos ángeles no traen del cielo un evangelio que sea nuevo, sino que era un evangelio que el mismo Señor había proclamado en sus días terrenales. Hermanos, no trajeron un evangelio nuevo. Ellos llegaron simplemente y hablaron lo mismo que Cristo había enseñado. Y dice aquí en el versículo 8, cuando les animan a recordar sus enseñanzas, dice el versículo 8, un oportuno recuerdo de las palabras de Cristo puede ayudarnos mucho a entender correctamente los designios misteriosos de la providencia de Dios. Y esta frase me encanta. Un oportuno recuerdo de las palabras de Cristo puede ayudarnos mucho a entender correctamente los designios misteriosos de la providencia de Dios. Hermanos, esta parte de la resurrección de Cristo no era unas líneas que no se les habían dicho ni enseñado. Ellas lo conocían totalmente bien, pero el problema es que solo lo conocían en razonamiento, pero ese entendimiento o ese conocimiento no había bajado en su corazón y no se había hecho una convicción en sus vidas. Porque si se hubiera vuelto en una convicción, las mujeres y los discípulos no estarían tristes, ni estarían con incertidumbre o con esta duda o perplejas. Ellas tendrían la total seguridad, pero el problema es que todas las enseñanzas que Cristo mismo les daba solamente se quedaron aquí, hermanos. Y qué peligroso es cuando un estudiante de la Biblia, cuando un cristiano estudia la Biblia solamente para conocimiento o razonamiento. Toda enseñanza bíblica, hermanos, y toda lectura bíblica tiene que bajar a nuestro corazón. Tenemos que adueñarnos de la palabra, apropiarnos de la palabra y estar convencidos de que cada letra
cada palabra que esté en nuestro canon bíblico son cosas seguras para cada uno de nosotros. Amén. Son cosas seguras y cuando traemos de recuerdo a nuestra mente la palabra de Dios, esto nos ayuda mucho a entender los misteriosos designios de la providencia de Dios. El último punto de este versículo, de esta lámina, perdón, que ven en sus pantallas, dice que estas mujeres no se quedaron allí paradas degustando la buena noticia para ellas. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice la palabra de Dios, según Lucas capítulo 24, versículo 9, dice que ellas corrieron, ¿verdad? Corrieron a comunicar esta buena noticia a los discípulos. Dice el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a quienes más y a los demás. No era algo que se quedaron para ellas mismas, fue algo que degustaron y ellas fueron las primeras, se podría decir, en predicar el evangelio de Cristo puro. ¿Cuál era este? Que Cristo había resucitado de entre los muertos. Hermanos, yo no sé si este efecto también surgió en tu corazón cuando llegaste a Cristo, ¿verdad? No sé si puedas hacer memoria del día que conociste el evangelio, que te predicaron el evangelio y te cayó el 20, e inmediatamente yo sé que tu deseo del corazón era predicarle también el evangelio a todos, el poder decirle a tu familia, a tus hermanas, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, que en Cristo hay perdón y esperanza. Fue tu primer amor y no podías dejar de hablar de Cristo. Ya te decían tus hermanas, ya vienes otra vez, Lupita, ¿verdad? Ya vienes otra vez, Rebeca, a hablarme de tu Cristo y demás, pero es que no podías dejar de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque la buena noticia inundó tu corazón, porque sabes que es una verdad que puede salvar a las personas. Las mujeres corrieron inmediatamente a hacerlo, pero conforme va pasando el tiempo, esa emoción se va bajando, ¿verdad? Y ahora te cuesta o nos cuesta testificarle al de la verdulería, nos cuesta testificarle al del súper, al del Oxxo, viene el del agua ciel, ¿verdad? Y no le predicas de Cristo. Vea lo que dice la siguiente filmina. Me encanta esto, el evangelio no debe de maquillarse, queridos hermanos y estudiantes del ITI. El evangelio no tiene que complementarse, simplemente tiene que ser comunicado tal y como es. El evangelio tiene que ser comunicado tal y como es. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, hermanos y hermanas. No se trata de mis capacidades personales, no se trata de mis talentos o dones, no se trata de cuántos estudios teológicos o seculares tenga. Hermanos, se trata del poder de Dios y que nos da a nosotros el privilegio y la oportunidad de poder predicar el evangelio a todas las naciones. Más bien lo lindo es en saber que yo puedo ser un instrumento que Dios puede utilizar para comunicar estas buenas noticias. El evangelio no tiene que ser maquillado, ni tiene que ser complementado, tiene que ser solamente comunicado tal y como es. Hay muchas herramientas, sí, evidentemente hay herramientas que nos sirven mucho para predicar el evangelio. Está el folleto, está el libro sin palabras, está el tablero del evangelismo ilustrado. Hay diversas herramientas, hermanos, pero la esencia del mensaje es lo más importante y es lo que tiene realmente poder para transformar el alma de las personas. Vean lo que dice 1 Corintios ahora capítulo 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4, yo se los leo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, decía Pablo a la iglesia, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto fue conforme a las escrituras y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después le apareció a Jacobo y hasta el último se le apareció a Pablo. Pero hermanos, ese es el evangelio, el que dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Este mensaje fue el mensaje que predicaron las mujeres y fueron las primeras, porque ellas fueron los que vieron por primera vez que esa tumba estaba vacía. Y Dios tiene el poder de convencer por medio de su espíritu el corazón endurecido. Ustedes sabían, hermanos, muchos han escuchado el testimonio de Armando, mi tío, y de mi papá Alejandro. Mi papá fue el primero que llegó al evangelio de toda la familia, y mi papá me cuenta, ¿verdad? Y me dice, David, yo decía, el primer o el último, perdón, en convertirse va a ser Armando, mi hermano. Mi papá decía, primero se convierte Satanás y después Armando, ¿verdad? Porque Armando está endurecido en su corazón, porque Armando era revolucionario, era violento, ¿verdad? Un día le puso una pistola en la cabeza. Cuando mi papá se reunía con los jóvenes, ya los quería quemar con fuego y gasolina. Pero hermanos, Armando fue el primero de toda la familia en llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay argumento, no hay corazón endurecido que Dios no pueda ablandar por medio del evangelio, hermanos, porque tiene poder de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra tarea? Simplemente comunicar acerca de esta buena noticia, que hay perdón de pecados y una esperanza de vida eterna, hermanos. El evangelio tiene poder. Vamos al segundo acontecimiento que dice la palabra, Lucas, el camino hacia Emaús. Vamos ahí al capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Se nos está yendo el tiempo, me voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Pero era muy importante hacer énfasis en esta primera parte de la resurrección. El camino hacia Emaús, hermanos. Dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿qué? Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Era más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Aquí les puse algunas imágenes que nos pueden hablar acerca de qué es lo que significan 60 estadios. Son 7 millas aproximadamente, 11 kilómetros, ¿verdad? Aquí ven Jerusalén. ¿Sí se ve el puntero ahí en sus pantallas? Aquí está Jerusalén y un poco hacia la izquierda está Emaús, un poco más pegado al mar Mediterráneo, perdón. Aquí era donde los discípulos estaban caminando. Ellos iban emprendiendo este camino de Jerusalén hacia Emaús, ¿verdad? Hacia la izquierda, solamente para que lo tengan presente ahí como ilustración. Ibas allá y dice la palabra o este acontecimiento que estos hombres pues iban discutiendo, ¿verdad? De todo lo que había sucedido. Estos hombres seguramente ya habían escuchado el reporte de las mujeres, ya habían escuchado que Cristo no estaba en la tumba, ¿verdad? Entonces ellos iban caminando y estaban también perplejos, estaban sacados de onda, entristecidos, estaban hablando entre ellos seguramente preguntándose, ¿tú crees que el mensaje de las mujeres sea de verdad cierto? El otro decía, la verdad no tengo ni idea, a mí se me hace difícil creerlo, ¿verdad? Y tal vez entristecidos porque su Salvador había muerto y demás, pero podemos concluir en estos tres principios del informe de estos hombres principalmente. El primero era que ellos conocían la vida y obra de Jesús. Estos dos hombres que iban discutiendo, iban muy entristecidos, conocían la vida y la obra también de Jesús, porque cuando se les presentó Cristo y les pregunta de qué hablan, ¿verdad? Y ellos le dicen, oye, pues tú no eres de Jerusalén, ¿verdad? Todo Jerusalén está hablando del gran acontecimiento. Dice ahí el versículo 19, ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Ellos conocían a Cristo, vean lo que dice, que fue varón profeta.
Dice que fue poderoso, ¿verdad? En obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y hermanos, así está también el mundo actualmente. Muchos dentro de los lugares en los que vivimos, en nuestro trabajo, hay personas que conocen, ¿verdad?, acerca de la vida y la obra de Cristo. Hermanos, yo he topado, así se los digo con toda la sinceridad del mundo, con algunos choferes de Uber, por ejemplo, en los que yo les trato de compartir la palabra y ellos saben más Biblia que yo, hermanos, así se las pongo. Personas que se saben la Biblia de pie a pa, ¿verdad? No sé cómo. Pero conocen la palabra, conocen a Cristo, pero no aceptan a Cristo en sus corazones. Hay personas que saben de Cristo, que Él murió, resucitó, pero simplemente no quieren aceptarlo en su corazón, ¿verdad? Están endurecidos, están incrédulos, y estos hombres conocían del poder de Cristo, de su vida, que era profeta también, pero no aceptaban esta verdad de que Él había resucitado. En segundo lugar, dice aquí que ellos dieron una breve narración de los padecimientos y de la muerte también del Señor. Ahí en el mismo versículo, ellos le dicen en el 20 de cómo le entregan los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y dice, y le crucificaron. Y en tercer lugar, para resumir este encuentro, expresan el motivo de su tristeza. ¿Qué es lo que aún también tú puedes ver hoy en toda la cultura hebrea o judía, hermanos? ¿Qué es lo que sucedía? Que todo judío en ese tiempo estaba esperando a un rey. No sé si me van siguiendo. Ellos estaban esperando un rey. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, la Torá, todo lo habían interpretado como si iba a venir el Mesías, pero iba a venir a reinar, iba a ser esa persona que iba a terminar con el imperio romano de una vez por todas, que iba a establecer su reino, y iba a poner a todos los hebreos en una libertad perpetua, ¿verdad? Que esto fue así, pero espiritual. Ellos estaban esperando a un hombre tal vez político, poderoso, que llegara a derrotar el imperio romano, que era tan fuerte y era tan abrasador y era tan autoritario con los romanos y los judíos. Ellos estaban esperando esta clase de libertad. Ellos no podían concebir en su cabeza que llegara un siervo, un cordero que fuera llevado al matadero. ¿Por qué? Porque están esperando al rey, al león de la tribu de Judá. Entonces, cuando vieron que este hombre murió y todas estas ilusiones se vieron abajo, cuando en verdad todo lo que había pasado es que Cristo había vencido a la muerte y que la verdadera libertad es la libertad de nuestras almas, hermanos. Pero ellos expresan el motivo de su tristeza porque ellos estaban esperando a este gran rey. Ustedes vayan o si Dios, ¿verdad?, les da la oportunidad de ir a Israel, se van a dar cuenta que hay muchos judíos que todavía están esperando al Mesías. Ellos no creen, no creen en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos todavía están esperando al Rey, ¿verdad?, que venga a reinar. Y sí, efectivamente, va a venir así de esa forma, ya no como siervo sufriente, ¿no?, sino como el león. Ahora viene para vencer, hermanos, pero necesitan primeramente creer que Cristo es el Hijo de Dios y creer en su corazón que Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí me van siguiendo? Pero esto fue en pocas palabras lo que explicaba la tristeza de su corazón. Después de este acontecimiento, vámonos ya rápido, dice aquí Lucas en uno de los temas principales que se le apareció también a los discípulos, a los 11. Vean lo que dice la Filmina: 5 veces fue visto el Señor el mismo día en el que Él resucitó. Se le apareció a María Magdalena en el huerto, las mujeres que iban mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, por Pedro solo también, y por los 2 discípulos que iban hacia Maús, y ahora a la noche por los 11 y los que estaban también con ellos. Tú vas a ver algo que es bien interesante, hermanos. ¿Cuál fue el motivo de su manifestación? Simplemente porque Cristo quería ser el motor de la propagación del evangelio.
Vean lo que dice, por ejemplo, vámonos al versículo 47 y 48 del capítulo 24. Versículos 47 y 48. ¿Todavía están aquí, hermanos? ¿Sí vamos bien? Amén. Amén. Dice el versículo... Perdón, hermanos, ¿de qué pasaje? De Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer desde el 46. Dice la palabra y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿te das cuenta? Comenzando desde dónde, desde Jerusalén. Y vosotros, les dice Cristo, sois testigos de estas cosas. Hermanos, y esto es un hecho, yo podría decir, un tanto lamentable. Hay un versículo en donde Cristo mismo dice: benditos son o bienaventurados son los que creen sin ver, ¿verdad? Que estos somos todos nosotros, que hemos creído sin ver al Señor Jesucristo. Tenemos los relatos del Evangelio, ¿verdad? Pero nosotros no estuvimos en el momento de la crucifixión de Cristo, pero somos bienaventurados porque creemos en que así fue, ¿verdad? Nosotros lo creemos por fe, si así dice la palabra de Dios, así sabemos que fue sucedido, ¿verdad? Pero lamentablemente, esa generación que vio a Cristo crucificado fue una generación que necesitaba ver pruebas. Era esta generación de ver para creer. Lo puedes ver con Tomás, lo puedes ver con estos discípulos que, a pesar de que se les había enseñado que Cristo iba a resucitar, no se acordaban de eso. Cristo se les tuvo que aparecer para que entonces, ya haberlo visto, hayan dicho: ah, no, pues sí, sí es verdad, y yo lo vi con mis propios ojos, y entonces eso sí fue suficiente, su principal motor para entonces propagar el evangelio. Yo dudo mucho, hermanos, y pienso, si Cristo no se les hubiera presentado, ¿qué tipo de evangelio, qué predicación hubieran dado sus discípulos, hermanos? Porque ellos estaban tristes, con incertidumbre, pero qué grande es Dios en gracia y en misericordia. De verdad, hermanos, qué grande es Dios en gracia y en misericordia y en paciencia, porque incluso aunque ya les había enseñado, aunque ya se les había dicho, incluso aún se les tuvo que aparecer para que ellos con seguridad pudieran predicar acerca de la resurrección del Mesías. Y es por eso que tú después, cuando leas en un ratito más, lee Primera de Juan capítulo 1, todo el capítulo 1 habla Juan de cómo sus sentidos fueron los testigos. Dice Primera de Juan: todo lo que hemos visto, hemos palpado tocante al verbo, hemos escuchado, todos los sentidos, todo lo habían visto, y entonces eso fue lo que predicaron, ¿verdad? Y aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Su tarea en el versículo 46 y 47, era esa, la de ser testigos, como aparece también en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la aparición de Cristo fue el motor para la propagación del evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellas personas que predican el evangelio de Cristo sin necesidad, ¿verdad? Yo estoy seguro que te has encontrado con familiares, a ver si Dios es real, que venga y que se aparezca en mi sala, ¿verdad? A ver si Cristo es real, que venga y abra la puerta de mi cuarto y me diga cómo me llamo y cuántos hijos tengo, hermanos. Es impresionante que aún nos estemos topando con estos tipos ¿cómo se podría decir? De principios, ¿no? Pero nosotros, a pesar de que no estuvimos en esos momentos, nosotros creemos que así fue. Amén. Lo creemos por fe, porque así dice también las Escrituras. Amén. Terminamos entonces ya con el último relato
Ya nos quedan 3 minutos nada más con la ascensión de Cristo. Ahí en la ascensión de Cristo están los últimos versículos del 50 al 53 del capítulo 24 de Lucas. Dice la palabra de Dios que Cristo los sacó después de haber hablado con los 11, después de haberles mostrado sus heridas, de estar con ellos un buen rato, ¿verdad? De estar participando de una manera bien linda, bien especial. Dice que después de todo esto todavía los agarró y los sacó fuera hasta Betania, y les puse aquí también a Betania, está hacia el lado derecho de Jerusalén. Ves a Emaús del lado izquierdo, Betania estaba hacia el lado derecho. Unos dicen que era en el Monte de los Olivos, otros dicen que era cerca del Monte de los Olivos, pero dentro de este relato podemos ver los siguientes puntos. No solamente fueron testigos de su resurrección, sino que fueron testigos de su ascensión. Ellos vieron con sus propios ojos que realmente Cristo subió al Padre. Y cuando se habla de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, podemos tener la seguridad de que así fue, porque hubieron 11 personas que vieron que subió el Señor Jesucristo a morar junto con su Padre. Entonces sus discípulos vieron su ascensión, vemos cómo Cristo los bendice, ¿verdad? Esto es hermoso. No se fue enfadado Cristo, no se fue desilusionado. Hijo, si yo hubiera sido Cristo, yo los hubiera mandado a la goma, hermanos. Les hubiera dicho, no puede ser posible que después de tantas veces que les enseñé y les dije y les recordé y les mencioné que lo tuvieran presente, cuántas veces les pedí que estuvieran orando, por qué cuando estaban con los romanos me negaron, por qué muchos se fueron. Pero hermanos, ¿qué fue lo que hace Cristo? Dice la palabra de Dios que los bendijo en el versículo 51. ¿No es esto hermoso? ¿Cómo nuestro Dios no nos da lo que realmente merecemos? Él es lleno de gracia, de misericordia, de perdón, de bondad. Dice que los bendice aún a pesar de sus fallas, debilidades, y los bendice y los bendice y los bendice. De estar tristes, hermanos, los discípulos confundidos, con incertidumbre o tal vez confusión, ellos lo despidieron, que ahora que dice el versículo 52, ahora sí, amén, aleluya, ¿verdad? Con un gran gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque el rabí realmente había resucitado, porque el rabí había ido con Dios y esto llenó de gozo su corazón, y esto tiene que llenar también de gozo el tuyo y el mío, queridos hermanos. El evangelio es un motivo de gozo. Cuando prediques el evangelio, no prediques con la cara agachada. Sí, te vengo a predicar de Cristo no, hermanos, es con gozo en el corazón, es con convicción y seguridad. Cristo resucitó y hoy puede perdonar todos tus pecados. Y en el último punto dice, regresar al templo a alabar y a bendecir a Dios. Esto es muy importante que lo recalcamos ya de manera de terminar el estudio. Dice el versículo 52 del capítulo 24. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, ellos, después de haberle adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y fíjate muy bien, y tómalo en cuenta y en tus notas, dice, y estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios. Yo quiero que te des cuenta de algo. Estaban siempre en el templo, solamente haciendo dos cosas, alabando y bendiciendo a Dios. Podríamos sacar un estudio y una predicación de todo esto, pero lo central, como alumnos de LITI y en teología, quiero que se den cuenta que no volvieron al templo a seguir sacrificando animales, porque sabían que el sacrificio de Cristo había sido suficiente, como dice el libro de los Hebreos, para satisfacer la ira de Dios para cada uno de nosotros. Ellos volvieron ya no a sacrificar animales, ya no a derramar sangre, ya no a hacer lo que muchos judíos hacen hoy en día. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sumo sacerdote
que rompió el velo del lugar santo y el lugar santísimo, y ahora todos nosotros tenemos una entrada gratuita, ¿verdad?, ante el trono de la gracia. Y es por eso que ya no vamos al templo para seguir sacrificando animales, ya no hay necesidad, hermanos, más que poder gozar de esta libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes de la iglesia? Alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. No es nuestra tarea criticar a nuestro hermano de la derecha que por qué no ora, que por qué no estudia la palabra. No es nuestra tarea murmurar del pastor ni de los líderes. Tu tarea es alabar y bendecir el nombre de Dios y predicar el evangelio y gozar de esta libertad que tenemos en nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que fue el propicio de todos nuestros pecados. Amén. Dios, te damos las gracias, Señor, por estas increíbles verdades, Dios. Gracias, Señor, porque Cristo fue nuestro sumo sacerdote que pudo darnos y brindarnos este privilegio de poder presentarnos delante de ti, Señor. No nos imaginamos una vida como en el Antiguo Testamento, Padre, estar sacrificando animales, bueyes, para poder cubrir tu ira. Señor, con Cristo en la cruz fue satisfecha tu ira, Señor, sobre los pecadores. Y ahora podemos vivir con una limpia conciencia, Señor. Podemos vivir con una seguridad de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nos dio misericordia, gracia, el perdón de pecados y una esperanza de la vida eterna. Dios, te damos las gracias por esta noche, por cada alumno de Liti. Bendice sus vidas, sus familias, Señor, y que juntos podamos seguir bendiciendo y adorando tu nombre y proclamando, Señor, estas buenas noticias a todo ser, Señor. Gracias porque eres muy grande en misericordia, Señor, y en paciencia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Y así sí se ha estado. Amén. Amén.